Bienvenidos una vez más al epicentro del chisme otomano, al canal donde destapamos los secretos más jugosos de nuestras telenovelas favoritas. Hoy agarraos fuerte a vuestros sofás, preparad las palomitas extra grandes y sujetad bien las pelucas porque lo que os traigo hoy es un auténtico tsunami de salseo. Vamos a hablar, ni más ni menos, de la pareja que paralizó al mundo, de la que nos hizo creer en el amor verdadero, de la que incendió nuestras pantallas con su química incandescente. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos mismos que protagonizaron el drama de Senkalkapm, que vivieron un romance de cuento de hadas y que, de repente, ¡pum!, nos dejaron con el corazón hecho añicos al anunciar su ruptura. Pero como bien sabéis, aquí en el canal no nos conformamos con la superficie. No nos basta con el titular. Queremos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y hoy, mis queridos detectives del chisme, vamos a analizar las declaraciones explosivas de Hande Erçel, sin censura, sin tapujos, sobre lo que realmente sucedió con Kerem. Preparad vuestras mentes, porque esto va a cambiar vuestra perspectiva para siempre. Os prometo que vais a alucinar. Pero antes de sumergirnos en este océano de intrigas y secretos inconfesables, un recordatorio vital: suscríbete al canal. Dale a la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros análisis detallados y nuestros chismes ultra jugosos. Tu apoyo es el combustible que alimenta esta maquinaria del salseo. Vamos, no seas tímido y únete a la familia. Y ahora sí, mis valientes, poneos cómodos, apagad las luces, subid el volumen y abrochaos los cinturones, porque el viaje al corazón del escándalo Hande Kerem está a punto de despegar. Esto va a ser épico. Asterisco asterisco el cuento de hadas, Senkalkapm, y el amor en el set asterisco asterisco. Comencemos por el principio, por el contexto que nos trajo hasta aquí. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el rodaje de Senkalkapm, una comedia romántica que literalmente conquistó el planeta. La química entre ellos era palpable, visible, casi tangible. No solo en la pantalla, donde interpretaban a Eda y Serkan, sino también fuera de ella. Su relación trascendió la ficción y se convirtió en una de las historias de amor más seguidas, comentadas y por supuesto envidiadas por los fans de las series turcas. Cada foto que subían a Instagram, cada aparición pública que hacían, cada mirada cómplice que compartían, era un festín de suspiros y corazones rotos para aquellos que soñaban con un romance similar. Se convirtieron en la pareja dorada, en el arquetipo del amor perfecto. Incluso llegaron a pasar unas vacaciones juntos en las Maldivas. ¿Podía haber algo más idílico? Pero claro, ya sabemos cómo va esto. Los cuentos de hadas rara vez se ajustan a la realidad. Para aquellos despistados que aún no hayan visto Senkalkapm, la serie es una auténtica joya de la comedia romántica. Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Hande, es una joven florista que por una serie de catastróficas desdichas, termina fingiendo ser la prometida de Serkan Bolat, el arquitecto más guapo, rico y frío de Estambul, encarnado por el irresistible Kerem. Como era de esperar, el falso romance se transforma en algo real, con todos los altibajos, los enredos, los celos y los momentos de pura magia que conlleva el amor. La serie es adictiva, divertida, tiene unos diálogos chispeantes y una banda sonora que te llega al alma. Pero más allá de la trama, lo que realmente enganchó al público fue la conexión electrizante entre Hande y Kerem. Se notaba que había algo más que amistad. La serie, por cierto, fue un fenómeno global, traducida a decenas de idiomas y vista por millones de personas en todo el mundo. Y gran parte de su éxito, no nos engañemos, se debió a la química innegable entre sus protagonistas. Hande y Kerem eran dinamita pura. Asterisco asterisco el principio del fin, rumores, negaciones y la confirmación del desastre asterisco asterisco. Pero como suele suceder en la vida, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo, empezaron a circular rumores de crisis en la pareja. Al principio, la mayoría de los fans se negaron a creerlo. Se aferraban a la idea de que su amor era indestructible, que era inmune a las presiones de la fama y a los vaivenes de la vida. Pero, ¡ay!, la realidad es cruel. Los rumores se hicieron cada vez más insistentes, las señales cada vez más evidentes. Y finalmente llegó el anuncio oficial: Hande y Kerem habían terminado su relación. El mundo se paralizó. Los fans entraron en estado de shock. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y por supuesto indignación. ¿Cómo era posible?
¿Qué había pasado? ¿Acaso el amor no existía? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, mis chismosos favoritos. Porque a pesar de que ambos mantuvieron un perfil bajo al principio, la prensa turca, ávida de exclusivas, no tardó en empezar a investigar. Y vaya si encontraron cosas. Después de semanas de silencio, de especulaciones y de filtraciones a medias, Hande Erçel decidió romper su silencio. Y lo hizo a lo grande. Habló sin tapujos. No se guardó nada. Asterisco asterisco las declaraciones explosivas de Hande, la verdad asterisco asterisco. Las declaraciones de Hande que vamos a diseccionar a continuación como si fueran un plato de alta cocina, fueron, como dice el título, sin filtros. Reveló detalles escabrosos sobre los motivos de la ruptura, la presión asfixiante de los medios, los celos enfermizos, las ambiciones desmedidas y, lo más impactante de todo, ciertas actitudes de Kerem que, según ella, fueron la gota que colmó el vaso. Pero antes de entrar en materia, vamos a hacer una pequeña pausa para hablar de otra serie turca que también generó un revuelo considerable en su momento gracias a la química entre sus protagonistas, Aşk-Laftan Anlamaz. Asterisco asterisco un breve desvío, Aşk-Laftan Anlamaz, y el fantasma de un romance no confirmado asterisco asterisco. Esta serie, también protagonizada por la talentosísima Hande Erçel, junto al apuesto Burak Deniz, es otra comedia romántica que te roba el corazón. La historia se centra en Hayat Uzun, una joven que se ve obligada a encontrar trabajo para evitar volver a su pueblo natal. Por un error de identidad, la contratan en una importante empresa textil, donde conoce a Murat Sargmaz, el heredero de la empresa, un hombre frío, distante y con un ego del tamaño de Turquía. Como podéis imaginar, el amor surge entre ellos, a pesar de las diferencias sociales, los secretos familiares y los obstáculos que se interponen en su camino. Aşk-Laftan Anlamaz es una serie fresca, divertida, con unos personajes entrañables y llena de momentos románticos. La química entre Hande y Burak era innegable, lo que alimentó los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. Aunque nunca se confirmó nada, la intensidad de sus escenas juntos, sus miradas penetrantes y sus sonrisas cómplices dejaron a muchos con la duda. ¿Había algo más que amistad? Nunca lo sabremos con certeza. Pero bueno, volvamos al plato fuerte de nuestro vídeo, a las declaraciones de Hande sobre Kerem. La actriz confesó que la presión de los medios y los fans era insoportable. Sentían que cada uno de sus movimientos era vigilado, analizado, juzgado y criticado, lo que generó una tensión constante en la relación. No podían ir a ningún sitio sin ser acosados por los paparazzi, no podían publicar nada en redes sociales sin que se desatara un debate interminable. Era como vivir en una jaula de oro. Además, Hande reveló que Kerem tenía una personalidad muy diferente a la que mostraba en público. Según sus palabras, era una persona mucho más controladora, posesiva y celosa de lo que parecía. Esto obviamente generaba constantes discusiones entre ellos. Hande se sentía asfixiada, privada de su libertad. Pero uno de los puntos más polémicos de las declaraciones de Hande fue cuando habló sobre la ambición profesional de Kerem. Según ella, Kerem estaba mucho más enfocado en su carrera que en la relación. La hacía sentir descuidada, poco valorada, como si fuera un simple accesorio en su vida. Hande incluso insinuó que Kerem utilizaba la relación para impulsar su carrera, algo que la decepcionó profundamente. Estas declaraciones, como era de esperar, generaron una ola de críticas hacia Kerem en las redes sociales. Muchos lo acusaron de ser un oportunista, un narcisista y de no haber sabido valorar el amor de Hande. Asterisco asterisco la defensa de Kerem, víctima o villano, asterisco asterisco. Pero como en toda historia que se precie, hay dos versiones. Kerem Bürsin, aunque tardó en responder, también dio su versión de los hechos. El actor negó rotundamente las acusaciones de Hande, afirmando que siempre la había amado y respetado. Según Kerem, la relación terminó debido a diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida. Querían cosas distintas, tenían prioridades diferentes. El actor también admitió que la presión mediática fue un factor importante en la ruptura, pero negó categóricamente haber utilizado la relación para impulsar su carrera. «Yo nunca haría eso», declaró. Hande es una mujer increíblemente talentosa y no necesita que nadie la impulse. Sin embargo, la versión de Kerem no convenció a muchos. Muchos fans de Hande siguieron apoyando a la actriz, argumentando que Kerem estaba tratando de limpiar su imagen, de minimizar su responsabilidad en la ruptura.
La guerra en las redes sociales se intensificó con insultos y acusaciones de ambos bandos. El escándalo Hande Kerem se convirtió en uno de los más comentados del año en el mundo de las series turcas. *** Medcezir, cuando el drama traspasa la pantalla ***. Y hablando de escándalos, no podemos olvidarnos de otra serie que también generó mucha controversia en su momento, Medcezir. Medcezir es una adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC. La serie cuenta la historia de Yaman Koper, un joven problemático que, gracias a la ayuda de un abogado, es admitido en un barrio rico de Estambul. Allí conoce a Mira Beylice, una chica popular y adinerada, con la que comienza una relación. Medcezir es una serie llena de drama, romance y secretos. Pero lo más interesante de Medcezir es que sus protagonistas, Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya, también tuvieron una relación fuera de la pantalla que terminó en medio de rumores de infidelidad y escándalos. La prensa turca se hizo un festín con su ruptura, publicando fotos comprometedoras y revelando detalles íntimos de su relación. *** Conclusiones, la verdad oculta y el dolor del amor roto ***. Volviendo a Hande y Kerem, lo cierto es que a pesar de las declaraciones y las polémicas, la verdad completa sobre lo que pasó entre ellos probablemente nunca la sabremos. Solo ellos dos conocen los detalles íntimos de su relación y los motivos reales de la ruptura. Lo que sí sabemos es que su historia de amor, que comenzó en la pantalla y traspasó la ficción, terminó de una manera amarga y dolorosa. Este tipo de situaciones son comunes en el mundo del espectáculo, donde la presión mediática, las agendas profesionales y las diferencias personales pueden hacer mella en cualquier relación. Lo importante es recordar que detrás de los personajes famosos hay personas reales, con sentimientos y emociones. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la vida no es un cuento de hadas, ni siquiera para las estrellas de las series turcas. Que el amor puede ser hermoso y doloroso al mismo tiempo. Y que a veces las relaciones terminan, por más que nos duela. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo explosivo. Espero que os haya gustado este análisis sin filtros del escándalo Hande Kerem. Gracias por acompañarme un día más en este viaje por el fascinante mundo de las series turcas. No olvidéis dejar vuestros comentarios. ¿Qué opináis de todo este drama? ¿Creéis que Hande tiene razón? ¿O está Kerem diciendo la verdad? Os leo en los comentarios. Y por supuesto, no olvidéis darle like a este vídeo si os gustó, compartirlo con vuestros amigos amantes de las series turcas y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.